Muy bienvenidos nuevamente a nuestra edición del Media Class 2024. Me presento nuevamente para quienes no me conocen, soy Camilo Tejo, Head de Client Service de Kantar y OP Media. En esta oportunidad estamos desde los estudios de MediaStream para compartir con grandes invitados en un panel de conversación en nuestra Masterclass de la Asociación de Agencias de Medios, uno de nuestros partners principales también de nuestra Media Class. Como bien saben, ya tuvimos una Masterclass que fue la clase inicial, en donde nos presentó el profesor Fernando de la Universidad Católica. Esta es la segunda de la Asociación de Agencias de Medios y finalmente vamos a tener una tercera para hacer el cierre del curso también con una bonita sorpresa. En esta oportunidad, la Asociación de Agencias de Medios nos va a acompañar para hablar sobre las implicancias del nuevo estudio de televisión en la industria publicitaria y el rol que van a tener las agencias de medios también en este ecosistema nuevo. Como bien saben, y ya lo hemos visto, el nuevo estudio de televisión va a tener un gran avance en relación a la cobertura que va a haber en el estudio y a la tecnología que nosotros vamos a tener habilitada, digamos, en la medición. Vamos a tener una cobertura nacional de Arica a Punta Arenas y vamos a tener también una integración de dos medidores, el Focal Meter y el People Meter, para tener la medición completa de televisión y video. Esto va a llevar que vamos a tener, por ejemplo, con el crecimiento del universo, métricas más comparables con el formato digital. Por ejemplo, ¿por qué? Porque nuestro universo va a crecer prácticamente al doble de lo que es hoy en día. Si hoy en día nosotros tenemos y sabemos que un punto de rating equivale al 1% del target, y en el caso del target personas son 79.000 más o menos un punto de rating, si el nuevo universo son 16,9 millones, un punto de rating van a ser 169.000 personas. Y se podría dar este caso que estamos viendo en pantalla, que un programa, por ejemplo, como Contigo en Directo, que marque 2 puntos de rating porcentuales. En personas, en el estudio actual son 158.000, pero en CMAM, el estudio multiplataforma, serían 338.000. Entonces, esto sienta las bases para un cambio de paradigma también respecto a los indicadores. Y ese va a ser uno de los temas principales que nosotros vamos a ver ahora en el panel de conversación que vamos a tener a continuación, junto con los contenidos y los formatos y duraciones. Los indicadores, más o menos ahora de lo que les conversé sobre las métricas, también métricas de venta, no solo de análisis. Los contenidos para ver cómo conviven los contenidos en los distintos canales de difusión, ya sean de televisión abierta o de plataformas. Y los formatos de duraciones, porque sabemos que, por ejemplo, no es lo mismo ver un video en un celular que en un televisor y en distintas duraciones también. Para esto, para esta conversación, nos van a acompañar los siguientes invitados. Tenemos a Pato Salas, él es director de la AM y también de la IAB y gerente general de Initiative Chile. Tenemos también a Diego Abadi, gerente general de la Asociación de Agencias de Medios. Y tenemos, por supuesto, a nuestro country leader de Kantar y OP Media Chile, Ignacio Mirchak. Ellos nos van a acompañar a continuación en el panel de conversación. Ignacio lo va a moderar y al final yo voy a volver con algunas preguntas que ustedes desde ya, desde que se inicie la conversación, nos van a poder compartir a través del chat. Ahora van a pasar unos pequeños segundos para que nuestro panel se pueda instalar acá en el espacio.
Bueno, buen día, muchas gracias por seguir acompañándonos, gracias por asistir a esta clase especial del Media Class. Sinceramente, muchas gracias Pato Salas, que lo tengo aquí a mi izquierda, muchas gracias a Diego también por acompañarnos, por sumarse a esta idea de panel, de debatir un poco sobre diferentes temas dentro de la industria. Somos parte de la industria y somos, creo que, las personas en conjunto con el resto de que tenemos que ir acompañando el crecimiento de la misma, educando y haciendo que los conocimientos, las nuevas técnicas, nuevas mediciones, nuevos datos también se viralicen por toda la industria y hacerlo de forma responsable, ¿no? Uno de los puntos, como decía Camilo, que vamos a conversar al inicio son los indicadores, ¿sí? Brevemente quiero comentar algo que vengo pensando hace tiempo, y es la importancia que siempre tuvieron los datos. Hace un tiempo la importancia más grande era tener datos, ¿no? Quien tenía datos era importante y era muy bueno. Pasado el tiempo era quien tenía más datos, ¿no? O sea, yo tenía 5, mañana tengo 10, voy creciendo. Después, no solo el hecho de tener datos, como decía Camilo, también lo nombraba recién, sino el hecho de procesar estos datos. ¿Quién los procesa? ¿Cómo los procesamos? Ponemos indicadores de venta, de seguimiento, de atención, de implementación, etcétera, ¿no? Y creo que hoy la importancia más grande también es, y estamos ante un gran desafío toda la industria, de entender la parte estratégica de este mundo, ¿no? De decir, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo los implementamos? ¿Y qué rédito, digamos, sacamos de todo esto? Diego, quería preguntarte rápidamente, desde tu punto, desde tu posición como cabeza de las agencias, como asociación de agencias de medios, ¿cuál es la importancia que ven ustedes ante este punto como indicadores, en el nuevo estudio, de empezar a tener indicadores no solo de televisión, sino también digitales? ¿Cómo cruzamos el mundo multiplataforma, el mundo multicontenidos también? Y bueno, quería escuchar un poco más desde tu lado, ¿cuál es la visión que nos presentás hoy en día? Sí, mira, yo creo que es fundamental, nada nuevo en esto. Mucha de la actividad que desarrollamos tanto en publicidad como en medios particularmente tiene que ver justamente con esto, con encontrar un balance entre lo blando y lo duro, ¿no? La importancia de los datos en este escenario, en esta toma de decisiones. Sí aclarar que también es importante que en la actividad publicitaria, en la actividad que desarrollamos de las comunicaciones, los datos son importantes, los datos te permiten fundamentalmente minimizar los riesgos en la toma de decisión, que eso es importante, pero hay una combinación que es fantástica, que tiene que ver con la apreciación personal, con la opinión personal, con el aporte de cada uno de los profesionales que componemos la industria publicitaria toda, junto con la combinación de los datos, para tomar una decisión mucho más acertada, mucho más en línea con los objetivos del cliente, porque todos nos debemos un poco los objetivos de marketing, ¿no? Ahí hay una lógica detrás de todo esto, con lo cual toda aquella información que te permita, en definitiva, minimizar los riesgos en la toma de decisión, bienvenida sea, y creo que es adecuarnos un poco a lo que está pasando en el mercado, no solamente en Chile, sino en el mundo, respecto al tema de fragmentación de audiencias, respecto a esta migración multiplataforma, multidispositiva al cual nos enfrentamos, ¿no? Bien, Pato, ya que te tenemos acá, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos, te quería hacer una gran pregunta, y es, ¿cómo ves vos hoy los indicadores desde el lado de que hoy tenemos un rating, de que deberíamos tener un costo por rating, de que se podría empezar a manejar otro modelo de costo, capaz que un CPM, como en el mundo digital? ¿Qué visión tenés vos desde el lado de Initiative? Sí, te diría desde el lado de las agencias y el mercado en general, es la pregunta al hueso del millón. Empezamos con la pregunta directa, pero efectivamente todos los que han seguido las masterclass anteriores y lo que estamos conversando hoy es de una nueva medición, que básicamente el rating como conocemos, que se medía dentro del hogar con el people meter, básicamente para los televisores. Hoy esta métrica va a integrar otros dispositivos dentro del hogar, es decir, vamos a poder medir los contenidos que están viendo las personas en tablets o en mobile. Y ahí esto se abre. Entonces es una métrica que también empieza a incluir otro tipo de contenidos. Y vamos a hablar seguramente de contenidos pronto. Y esto significa que estamos midiendo hoy la televisión, la TV paga, TV abierta, TV paga, y vamos a sumar ahora otros consumos lineales, como la televisión, y no lineales que se ven en otros dispositivos. Y ahí entran, por supuesto, los videos online,
los canales de televisión, de la gente que lo ve por directo, ¿no? Por online también, probablemente lo vea en televisor, pero hay gente que lo ve también dentro del hogar, en otros dispositivos, lo vamos a medir, y vamos a tener toda la infinidad también de OTT, que básicamente son los contenidos que uno a veces tiene de forma gratuita o paga, por lo tanto el ecosistema de lo que se va a empezar a medir crece muchísimo. Y acá la pregunta es, efectivamente, si la métrica que hoy tenemos nos va a acompañar a entender el consumo de los otros dispositivos. Y seguramente vamos a hablar un poquito más adelante. Y hoy el rating, volviendo a la pregunta inicial, es un porcentaje de la audiencia. Un jefe me dijo hace muchos años que nosotros en medios, siendo muy directo, compramos persona al kilo. Y es medio bruto, pero básicamente una métrica hoy es el porcentaje de gente, ese es el rating, que está detrás de la pantalla y en el cual contactamos con contenidos y con publicidad. Entonces, hoy vamos a tener un universo que va a crecer porque la muestra se expande a todo Chile prácticamente y pasamos de un universo que tiene 7 millones a 16. Por lo tanto, ese porcentaje que hoy medíamos va a ser el mismo porcentaje probablemente, ahí hay un tema que vamos a ir viendo con la evolución, pero va a representar a más personas. Un punto de rating hoy, que son como 78, 79 mil personas, van a ser 170 mil probablemente. Ahora, ¿hay más gente realmente o es que expandimos la muestra? Una buena pregunta a nivel industria para ir respondiendo a esa pregunta. La segunda es que además se suma el consumo digital. Entonces, vamos a tener personas que están viendo otro tipo de contenidos con una forma diferente de ver. Entonces, si la gente que está viendo en este nuevo estudio, básicamente porcentualmente la misma, pero a nivel de universo crece, va a haber una conversación de industria bien interesante y es si realmente vamos a adoptar la métrica en porcentaje, la vamos a mantener con lo que eso implica o vamos a pasar a hablar de miles de personas. Y el costo por rating, costo por punto de rating que hoy tenemos, quizás mañana sea costo por 1000 impactos y ahí va a haber una equivalencia con el mundo digital. Entonces lo que está convergiendo es consumos digitales que están dentro del televisor con métricas más lineales. Yo creo que eso va a ser una conversación que hoy es un kickoff muy interesante para empezar a hablar de esto porque es lo que se viene en la industria. Entonces no podría ser terminante porque básicamente tiene que ver con sistemas de comercialización que hoy existen y con visiones que integran otras formas de ver contenidos y otros contenidos que vamos a hablar. Pero la pregunta es súper interesante y creo que es definitoria, ¿sí? Y yo dejo otra pregunta, es, si hoy tenemos un costo punto, que es una referencia a lo que pagamos por un porcentaje, ese costo punto mañana, cuando tenemos más universo y otras formas de ver, ¿va a expresar realmente el nuevo contenido? Quizás no, probablemente sí en nivel porcentual, pero no en unidad. Entonces el cambio de unidad nos va a definir varias conversaciones, porque vamos a compararnos con otro ecosistema. Exacto. Y vamos a tener un quiebre en la historia, ¿sí? Entonces fíjate, si tienes un CPM que era de tanto, cada punto de rating equivalía a personas. Y ahora, como va a haber más personas por el nuevo universo, ese costo de rating que equivalía a esas personas en CPM va a cambiar. Entonces, ¿es un salto que tenemos que aceptar o tenemos que ecualizar en qué punto vamos a tomar el nuevo salto de partida para compararnos hacia adelante? Sí, yo si me permitís, sí, claro. Quiero agregar algo respecto a eso, porque como bien plantea Pato, va a haber un primer impacto directo, que es en el CPR, que es la métrica por excelencia con la cual hoy comercializamos televisión o con la cual comparamos televisión. Al haber este sinceramiento, porque hay que dejar claro que la medición al ser nacional, lo que va a haber, nos vamos a encontrar, como bien comentaba Camilo, nos vamos a encontrar con programas que van a tener más audiencia, pero no es que esa audiencia apareció de la nada, es un sinceramiento de la audiencia que ya existía, que hoy estamos empezando a medirla. Pero esa audiencia ya estaba, lo que pasa es que no la estábamos midiendo, ¿no? Bien. Eso va a generar naturalmente una baja en el CPR, por un tema de cálculo muy sencillo de costo por cantidad de personas. Al aumentar la cantidad de personas, baja el costo total, digamos, ¿no? Cuando eventualmente, como bien plantea Patricio, cuando eventualmente tengamos este debate como industria, si nos adaptamos y cambiamos el modelo de comercialización, como está sucediendo en otros lugares del mundo. Tenemos un caso muy cercano, testigo de Perú, que ya lleva más de 2 años trabajando justamente con CPMs en televisión. Claramente yo creo que lo que va a suceder, porque es la evidencia de la muestra internacional, es que va a volver más competitiva la televisión contra el video online y contra actividades digitales. Generalmente habría que hacer el ejercicio aquí una vez que tengamos la información, pero lo que está sucediendo en el mundo es que para targets genéricos amplios, como por ejemplo el target comercial que utilizamos en televisión, que es, ¿no?, el 25-64, ABC, un target un poco más amplio,
esto hace que la televisión se vuelva más competitiva en una comparación de costo por mil que contra video digital, por ejemplo, ¿no? Lo cual va a reconfigurar un poco la dinámica misma del mercado. Hay que ver qué sucede en Chile, pero la evidencia tanto de Perú como en otros países del mundo que han estado aplicando el tema del CPM, hemos estado viendo este comportamiento, ¿no? Bien, y acá quisiera hacerte otra pregunta, Diego, y también Pato, podés complementarlo, obviamente. En este sentido, porque estamos planteando situaciones, hablando de indicadores, vamos a hablar de contenido, vamos a hablar de otros temas, pero hay muchos temas que quedan como ciertas preguntas que nos generamos y que todavía no se responden, ¿no? O como vos decías, Pato, también es el inicio de una conversación o de un tiempo de acá a fin de año, de acá a un año inclusive, en donde van a haber ciertos cambios, ya trayendo nueva data, nuevo sistema de medición. ¿Qué rol cumple la agencia, ¿no? en este sentido? Es decir, cómo tiene que estar innovando, tiene que estar acompañando, tiene que estar conociendo toda la data, ¿no? Eso es importantísimo. No, yo creo que es fundamental. O sea, hoy más que nunca el rol siempre de una agencia, por lo menos lo que nos toca a nosotros de nuestro lado, ¿no? Una agencia de medios siempre fue un rol muy de orquestador de estos desafíos y de esta fragmentación de audiencia, de este desafío que compone hoy el tema de multiplataformas, multidispositivos, como veníamos hablando, ¿no? Yo creo que probablemente ponga en valor un poco nuestra actividad de cara al mercado. Tenemos un desafío también muy grande de nuestro lado de adecuar y trabajar sobre nuestros talentos, en conocimiento de nuestros talentos y en capacidad de poder asesorar como corresponde a nuestros clientes y poder estar trabajando en conjunto de la mano con los medios para encarar este desafío en conjunto. Creo que porque esto es muy importante, la industria la hacemos entre todos, necesitamos la participación de todos y la colaboración de todos para sacarle el máximo provecho un poco a toda esta información, ¿no? Que viene completamente rica y buena. Sí, esta orquestación tiene que ver volviendo a la métrica, con entender no solamente las audiencias que están detrás de la pantalla, sino la superposición que empieza a haber de consumos, que es una métrica que todos buscamos cuando trabajamos con posicionamientos de marca o construcciones marcarias, que es básicamente llegar a la mayor cantidad de personas de los grupos objetivos, que eso es el alcance, ¿no? Entonces, uno de los objetivos naturalmente es llegar a la mayor cantidad de personas y también tener una frecuencia controlada, porque exceso de impactos, que finalmente es saturación para las personas del lado mismo de la experiencia, no es positivo, y también significa una sobreinversión que no tiene un retorno tampoco. Y desde ese lado, tener hoy una métrica, esta nueva métrica que vamos a tener en Chile, donde vamos a tener la TV abierta, como ya tenemos TV cable, también la teníamos, la TV paga, se va a sumar todo el consumo en un mismo dispositivo de los otros consumos digitales. Exacto. Por lo tanto, nos va a ayudar mucho en la industria a entender realmente si estamos maximizando a la cantidad de personas que llegamos o estamos repitiendo, y nos va a permitir ecualizar en esta orquestación mucho mejor el uso de los presupuestos de nuestros clientes. Por lo tanto, avanzamos científicamente desde un punto de vista más cuantitativo, creo que muchísimo. Hoy hay abordajes que tenemos las agencias naturalmente, tenemos encuestas propias y demás, pero hoy vamos a tener una unidad de medida industria. Exacto. Que integra dentro del hogar todos los consumos de contenidos en televisión y dispositivos, y ahí es donde tenemos, me parece, un gran avance. Me parece que más allá de todas las partes técnicas, en simple me parece que nos va a ayudar un montón. Bien, y como vos decías también, va a estar, para que te quedes tranquilo, la parte de duplicación de audiencias entre las plataformas, entre los dispositivos dentro del estudio, así que eso es un gran punto a favor. Vamos a pasar al segundo tema, ¿sí? Que es un poco la parte de contenidos, y acá, como breve introducción, entender la importancia de los contenidos, la importancia del contenido local, inclusive, que hoy se transmite por las diferentes plataformas. Recién había un dicho que creo que lo nombró Diego o Pato antes de entrar, se lo dejo para que lo digan ustedes, que me pareció muy bueno, ¿sí? En temas de contenido, en temas de plataforma, entonces hoy es como que ya no es este contenido en este canal o este contenido en esta plataforma, sino que ya es un multicontenido, multiplataforma. Es como que es algo que nuevo para Chile, sobre todo, porque lo vamos a empezar a medir. Eso es lo más importante, ¿no? Y entenderlo un poco mejor. Caso de Gran Hermano, caso de Secreto de Familia, entre el 13 y Prime Video, caso de Betty la Fea, que es contenido de Colombia, pero que está en Netflix, muchos países como Top 10. Entonces, ¿cómo entendemos este ecosistema, multiplataformas, ¿no? Y no me acuerdo quién dijo el dicho, pero empiezo con el que dijo el dicho. Creo que fuiste vos, Pato. Sí, en realidad no es mío, es un dicho de industria que se habla hace muchos años de esto, y básicamente lo que dice es, mientras el contenido es el rey, la distribución es la reina. Y ya sabemos quién lleva los pantalones en el hogar, ¿no? Entonces, claro, uno dice un contenido per se
es el catalizador del engage, del involucramiento de las audiencias y el que hace que esto surja y que se viralice y demás. Pero también cuando hay buena distribución, también vemos muchísimos casos de cómo ese contenido permite llegar a más hogares y también genera un enganche desde ese lado, desde la masividad que logra. Es un equilibrio, arte y ciencia, ¿no? Porque acá nosotros somos unos fervientes en la agencia de medios creyentes del rol de los contenidos y de la publicidad misma. Nosotros creamos contenidos que tienen que llamar la atención y que tienen que volviendo a eso efectivamente. Y tenemos ejemplos como Gran Hermano, como muy bien muestras, que de hecho esa gráfica de Gran Hermano ya muestra, fíjense, impactos, muestra personas, o sea, ya está en un lenguaje de lo que se viene, porque esa va a ser la conversación en la industria. ¿Qué les dice que un programa tenga un punto de rating sin saber cuál es el target o el universo? Un 1% de 100.000 personas o 1% en 1 millón, naturalmente es muy, muy diferente. Y mañana vamos a tener 70.000, 100.000, 200.000 personas. Probablemente hablemos más de ese lado y lo vamos a comparar con digital, pero siguen siendo los contenidos y el efecto de Gran Hermano lo hemos visto. También tenemos festivales, Lollapalooza es un buen caso de cómo se está viendo en plataformas de video. Entonces, los contenidos hoy se están diversificando en las formas en que las personas lo están consumiendo y hoy lo vamos a poder medir. Entonces, ahí también tenemos una parte importante de esa ecuación de más de arte, ¿no? Sí, yo te diría, así como hace muchos años Zygmunt Bauman hablaba de la sociedad líquida, hoy en serio más que nunca los contenidos se están convirtiendo en algo líquido, ¿no? Y Gran Hermano es un gran ejemplo de cómo, porque hoy el desafío es cómo adaptamos los contenidos a las predisposiciones, actitudes y tipos de consumo que se producen en cada una de las plataformas. Esto no se trata de que el mismo contenido replicarlo en plataformas completamente diferentes, sino entender cómo son los consumos en cada uno de esos contenidos, cuáles son los códigos comunicacionales en cada una de esas plataformas para adaptar el contenido a esos códigos comunicacionales de cada una de las plataformas, ¿no? Yo creo que Gran Hermano fue un gran ejemplo de experimentación, por lo menos acá en Chile, respecto a qué es lo que estaba sucediendo en Twitch, como canales exclusivos en Pluto TV, un montón de otras alternativas y otras opciones que te permiten justamente poner en evidencia esto. Estamos como industria en una etapa exploratoria, de encontrar, de conocer, de encontrar la sintonía fina, de ir buscando alternativas, caminos, pero yo creo que esa es un poco la tendencia y los grandes desafíos de los contenidos, ¿no? Y cada vez más los canales se convierten más en casas productoras de contenido que responsables netamente de la distribución, ¿no? Con el caso que contabas de Betty la Fea, por ejemplo, Netflix o tantos otros, ¿no? Como hoy los contenidos van cambiando las plataformas. Y presenta un gran desafío que a mí me parece que es lo más interesante de todo. Para un productor de contenido, antes estaba más limitado respecto a la cantidad de vías de distribución de ese contenido. Si no le vendías una idea, un libreto, un contenido a un canal de televisión, estabas muerto. Hoy, la verdad, hay una ebullición respecto a los contenidos porque la cantidad de opciones de vehiculizar esos contenidos se ha amplificado brutalmente y tenemos un Netflix gastando fortunas en contenidos, tenemos grandes plataformas que están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de contenidos, con lo cual yo creo que esto hace a un poco la pluralidad, a la diversidad, a la alternativa de contenidos también, que siempre es buena, ¿no? Bien, y para terminar este punto como contenidos, yo siempre digo, y lo hemos hablado en general en la industria también, el tema del contenido es muy importante para Chile, para cualquier país, porque genera recursos humanos también, ¿sí? Genera trabajo, genera gran cantidad de trabajo. Los cámaras, la gente que está atrás de la cámara, delante de la cámara, o sea, hay una gran cantidad de población que genera recursos humanos, ¿no? Seguro. O sea, que genera trabajo. Pasando al tercer punto, que creo que nos va a dar un tiempito, porque la verdad que considero que es el más interesante, vamos a hablar del tema de formatos y duraciones, ¿no? Vimos el tema de los indicadores, vimos cómo el contenido influye también en temas de indicadores y en las viralizaciones o en los diferentes canales que se puede llegar a reproducir. Ahora, es lo mismo, y acá hago preguntas, ¿no? Y empiezo a hacernos preguntas a todos y a la industria. ¿Es lo mismo un anuncio en digital de 10 segundos, 15 segundos, que un anuncio en televisión de 1 minuto, 2 minutos? ¿Es lo mismo ver un anuncio en un televisor de 55 pulgadas a un teléfono de 5 pulgadas? ¿Es lo mismo verlo en una computadora mientras estoy trabajando o quiero en realidad ver una noticia, tener que cruzarme con un anuncio? ¿O realmente estar tranquilo mirando
el televisor o mirando el teléfono y ver el anuncio que dentro de todo me interesa. O sea, digo, tenemos para hablar muchísimo de este tema. En parte es bastante subjetivo, pero también bastante objetivo, ¿no? Pero no hay una respuesta concreta, digamos, y acá por eso abro, digamos, directamente para que cada uno de ustedes dos me den sus opiniones, porque para mí no es lo mismo, ¿sí? El tema es, ¿qué hay después? Sí, claramente. Yo en esto soy categórico y te diría, no es lo mismo. Bajo ningún punto de vista no es lo mismo. Ahora, todo sirve. Todo sirve y está en función de cuáles son los objetivos comunicacionales, cuáles son los objetivos del planteo del marketing y de los desafíos que tienes con el anunciante respecto a esto, ¿no? No hay nada que sea un concepto básico de medios, no hay un medio mejor que otro, sino que todos cumplen un rol, una función, y lo mismo sucede con los formatos, ¿no? El punto es entender cuáles son tus desafíos, qué es lo que quieres lograr, y en eso, así como analizamos cuál es la mejor plataforma, cuál es el mejor formato también para canalizar un poco esa solicitud, ¿no? o ese planteo. Pero claramente tenés desafíos fuertes, no solamente desde el valor intrínseco de la comunicación, sino desafíos en la construcción creativa de esa comunicación, ¿no? Porque como bien planteabas, no es lo mismo un comercial que yo vea en una pantalla de un televisor, un Smart TV estándar de 53 pulgadas o 40 y tantos pulgadas contra una pantalla de 7 pulgadas. Desde definiciones de tiro de cámara, o sea, desde primeros planos, desde cómo construís la historia, son completamente diferentes. Y probablemente lo que empecemos a ver hoy es que en función de la plataforma, otra vez, repetir esto de cómo vamos adaptando los contenidos, en función de cómo es el consumo de cada una de las plataformas, ¿no? Una pantalla de 43 pulgadas, 50 y tantos pulgadas te permite un nivel de detalle y de atención por parte del consumidor completamente diferente a lo que genera o el vínculo que genera una pantalla de 7 pulgadas, sencillamente porque hay cosas que nos perdemos y cosas que sí podemos ver, ¿no? Desde esa concepción hasta cuál es el valor comunicacional. Pero esto nuevamente es cíclico, yo creo que en esta actividad esto es cíclico. Me acuerdo, para los que somos un poco más viejos en esta actividad, me acuerdo hace un par de años, muchos años, estar discutiendo sobre cuál era la comparación del valor comunicacional de una frase de radio contra televisión, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas frases de radio equivalían al valor comunicacional de un spot de 30 segundos? Esas preguntas pseudocientíficas, vamos a poner ese término para ser suaves, esas preguntas pseudocientíficas de tratar de analizarlo, creo que hoy sí toman más valor, pero hoy tenemos más indicadores para estar, ¿no? Y Pato e Initiative e IPG ha trabajado muy fuerte, por ejemplo, en indicadores como los de atención y todo este tipo de cosas que creo que van tomando la decisión. Y para terminar, creo que el gran desafío que vamos a tener, y que esto es clave y es importante que lo entiendan, por ahí estamos en esta discusión si seguimos con el CPR, si vamos al CPM, lo que hoy está claro, seguro, es que no podemos tomar decisiones con un solo indicador. Vamos a necesitar más que nunca una batería de indicadores y comprender realmente cómo consume, y investigar fuertemente con qué predisposición se consumen cada una de las plataformas para entender cómo orquestamos esto, ¿no? Sí, no. La respuesta directa no es lo mismo. No es lo mismo, claramente. Ahí Diego contó cosas muy interesantes. Desde la AM justamente tuvimos hace poco un seminario con un invitado especial, Tom Goodwin, y varios speakers desde las agencias que contaban un poco el punto de vista, y este es uno de los temas que ya Tom, desde el balance entre lo cual y lo quanti, comentaba, ¿no? Hice la gran definición, y tiene que ver justamente con el contenido y la forma que ese contenido está viéndose. Existen estudios, la métrica nos va a dar el rating hoy o la cantidad de personas que va a haber, pero hay otros estudios complementarios que ya existen en el mundo que miden una de las variables que puede ser atención. ¿Sí? Y lo que básicamente hacen es poner dispositivos que ve si la gente realmente está enfocando sus ojos al televisor o está viendo hacia otro lado. Y esa es una métrica que ya nos muestra el grado de enganche. En digital tenemos hoy varias métricas que la industria utiliza, como el viewability, que es el porcentaje de visión que tiene la pieza. Puede ser de video, tenemos el VTR, también es cuánta gente ve el video completo, y eso también es una señal de que ha habido un enganche o no. Hoy cuando ponemos un video en el ecosistema digital, nosotros sabemos que hay porcentaje de personas que no lo van a ver completo. Cuando tenemos un comercial en la TV abierta, tenemos un rating que nos muestra la audiencia del minuto ese, pero también sabemos que hay efectos de zapping, que se llama, en digital uno hace skip, pero en TV hace zapping con el control remoto, y esas son señales también de qué intereses hay con respecto a los contenidos que puede ser un programa, pero también si lo llevamos más al micro con lo que puede ser una publicidad
desde construir un mensaje. Entonces, hay métricas que ya nos muestran que no es lo mismo. Naturalmente, hay un revival de la televisión, eso es súper interesante. Con el revival que tiene la televisión dentro del hogar y todos los contenidos que se ven por digital, la gente está consumiendo videos que naturalmente lo hacía online hace varios años en el televisión. Hoy un tercio de los contenidos, hablamos con Diego hace un rato, ya las empresas que miden estos videos se están consumiendo en un televisor. Por lo tanto, dentro del hogar, uno prefiere probablemente, si va a ver un video o va a ver contenido, verlo en el televisor, a no ser que tus niños te roben el televisor, que eso es otra historia, pero básicamente hay una evidencia muy fuerte desde las métricas y desde los comportamientos de las personas. Y creo que la métrica nos va a dar una buena señal también en eso. Sí, por eso justamente es como ir haciendo un resumen entre los indicadores que tenemos que tener en cuenta. Nombraba Diego también esta multibatería de indicadores que tenemos que tener para tomar decisiones, entender los diferentes formatos, ¿sí? 7 pulgadas, 5 pulgadas, 25 pulgadas, 55 pulgadas, entender lo que es un televisor y lo que es un celular. Digo, uno se tira al sillón a ver televisión y capaz que está desayunando con el teléfono, ¿no? Entonces, todo ese entendimiento del posible cliente para el anunciante, digamos, hay que entenderlo. Y como vos decías, Pato, también es importante tener esa métrica de atención, sobre todo, que es un gran debate que viene hace años ya dentro de la industria. Y vuelvo a repetir, ¿no? Acá es donde se torna importantísimo como el orquestador que nombrabas vos, Diego, ¿no? Tiene que estar entendiendo todo esto que estamos nombrando, estamos debatiendo y que va a seguir saliendo a lo largo del tiempo en la industria, y no solo con el mundo de la televisión o el digital, sino con todo el mundo de los medios, por decirlo así, para ayudar, colaborar con el anunciante, que es el objetivo, ¿no? ¿Algún otro punto que quieran nombrar, aclarar sobre todo lo que estamos viendo? Obviamente que esto es infinito y tenemos que ir cortando lamentablemente, pero siento que da para muchísimo para hablar. Y lo estamos hablando, conversando toda la semana en realidad, en todos los eventos donde nos cruzamos, en las oficinas, etcétera. No, yo creo el desafío más grande que nos tenemos como industria es que deberíamos permitirnos la experimentación. Con lógica, con razonamiento, con equilibrio, ¿no? Pero deberíamos permitirnos la experimentación porque estoy convencido que la época que estamos viviendo es fascinante. O sea, no para mí no genera estrés, si tú quieres, esto, sino que al contrario, creo que se te abre un mundo de posibilidades sumamente amplio, sumamente rico, sumamente diverso, y nuevamente no olvidarnos que nos tenemos que centrar en los individuos, en las personas, en su rol de consumidor y entender estos patrones de consumo para justamente ser lo más naturales, ser los más descontracturados, invadir lo menos posible, llegarles con contenido de valor. Y para eso hay que entender mucho al consumidor, al individuo en el rol del consumidor, cómo está consumiendo, cómo se está comportando, con qué actitudes, con qué predisposiciones y cómo orquestamos todo esto, ¿no? Yo creo que es un mundo fascinante y la posibilidad de experimentar, ¿sí? De esto se trata fundamentalmente de experimentar, ¿no? Lo lindo del marketing y de la publicidad es que por más que tratamos de meter cada vez más indicadores, no es una ciencia exacta. Es un balance entre lo blando y lo duro, y en eso nunca tenemos que olvidarnos también la parte blando del comportamiento del consumidor. Siempre lo corremos de atrás, y en esto creo que es importante entender qué es lo que está haciendo, cómo se están comportando ellos y actuar en consecuencia, ¿no? La industria va cambiando permanentemente, todos los días tenemos algo nuevo, lo conversamos, lo tenemos que procesar, lo tenemos que entender, lo tenemos que llevar a la industria. Para mí es importantísimo, y siempre también hablamos y conversamos por todos lados, el rol que cumplimos los partícipes de la industria, ¿no? En el sentido de la educación, en el sentido de entender, en el sentido de estar, de acompañar, no solo al anunciante, sino a toda la industria en general, ¿no? En tu caso, Pato, te toca acompañar a toda tu gente en la agencia, en tu caso, Diego, a todas las agencias, en mi caso, a toda la gente de Kantar, de Chile, y en general, no solo nos tenemos que cerrar cada uno en su lugar, sino también abrirnos, ¿no? Es decir, nos cruzamos en eventos, en charlas, invitamos gente, comentamos, por ahí me ha pasado mucho de debatir, conversar sobre ciertos temas de televisión, sobre digital, etcétera. Y al final es un ecosistema, todos los días aprendemos algo, todos los días entendemos algo nuevo. Yo creo que está en cada uno llevarlo a lo interno para generar la oportunidad de negocio para cada lado,
pero también trasladarlo a la industria. Y eso lo hemos conversado muchas veces, que es muy importante llevar el conocimiento a la industria en general. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. La industria la construimos entre todos. No hay alguien que tenga el rol o la autoridad única para hacerlo. Entonces, en eso, bienvenido sea el debate, bienvenido sea la opinión, la experimentación, el compartir, ¿no? Y el aprender. Me gustó esto de reforzar que al final nosotros, en este mundo de las comunicaciones, lo que estamos haciendo es hablando con personas que son consumidores, que están al centro, y que estén al centro significa justamente eso, entender cómo están consumiendo, qué actitud tienen frente a ese consumo, si se enganchan más o menos, y con eso también retroalimentar a la parte de contenidos. Los canales obviamente van a tener una herramienta perfecta, pero también las agencias creativas que van a poder entender justamente cómo hacer ese contenido. Hablamos siempre de contenido líquido, pero al final el contenido líquido es un contenido que se adapte realmente a la manera del dispositivo y de cómo la forma consume en ese dispositivo. Y acá vamos a tener muchas señales y justamente como decía Diego, ¿no? Esta propuesta estratégica al final para tener éxito en este mundo de las comunicaciones es una propuesta que se hace con los anunciantes, con los clientes en trabajo conjunto, con las agencias creativas, con los medios. Para mí, los medios son los partners fundamentales en la creación de contenidos, las agencias creativas, las agencias de medios, los clientes y las agencias de estudios. Pues las agencias de estudios tienen mucho que decir hoy, cuando tenemos mercados saturados donde las recordaciones cada vez son más bajas también. Y ahí hay una señal que tenemos que entender. Y estas herramientas justamente nos ayudan a ver todos esos ecosistemas que hoy los tenemos un poco separados. Bien, y como para ir cerrando y aclarando también un poco, ahora vamos a entrar en el tema de las preguntas, así que toda persona que quiera ir haciendo consultas ahí por el chat está abierto, pero también nombrar a Chile como un mercado, y me ha tocado a mí trabajar, y creo que a todos nos ha tocado trabajar en diferentes mercados de Latinoamérica por lo menos, y siento que Chile es un mercado bastante abierto a nuevas experiencias, a esto que vos nombrabas, ¿no? Diego, de experimentar, pero también un mercado bastante unido en ese sentido. Es como que te cruzás con la misma gente, hay capacidad de conversación, de debate, inclusive estar acá nosotros tres ya es algo también, y podría haber sido cualquier otra agencia, cualquier otra cámara o institución, pero digo, es un mercado bastante abierto y eso por lo menos lo quiero dejar expresado porque la verdad que es muy interesante y nos abrió la puerta a nosotros, ¿no? Obvio. Sin duda. Camilo, ¿tenemos algunas preguntas por ahí para responder? Sí, tenemos preguntas. ¿Se está escuchando? Sí. Bien, tenemos una pregunta de Alejandro. Nos pregunta si la industria en general considera que este cambio en el estudio es uno de los más importantes de los últimos años. ¿Lo tomo yo? Dale. Qué pregunta, por Dios. Yo no puedo hablar por la industria, habría que ver, pero creo que sí, por lo menos desde el punto de vista de las agencias de medios, no te quepa la menor duda que es una de las cosas más importantes del estudio. Lo estamos pidiendo hace tiempo, es una tendencia a nivel mundial. Chile es uno de los pocos países en el mundo que está teniendo este tipo de estudio, cross media, y lo estábamos pidiendo hace tiempo. Creo que va a echar mucho más luz. Estoy convencido que va a mostrar más aporte de valor de la televisión o de los canales de televisión, entendiendo, es medio difícil hoy llamar los canales de televisión, son grandes productores de contenido, ¿no? Volvemos otra vez un poco al mismo a ese tema, pero va a poner en valor un poco realmente sobre la importancia de esto y sobre todo valorizar los medios locales y los contenidos locales. Creo que eso es sumamente importante para hacer de esto, como bien decía un poco Ignacio, una industria mucho más sana, una industria que tiene un aporte significativo al PBI, que tiene un aporte significativo a la generación de empleo y todo este tipo de cosas, ¿no? Es poner un poco en valor a toda la industria audiovisual local también. Pero sí, lo estábamos esperando, no te quepa la menor duda. Por lo menos de nuestro lado seguro que lo estábamos esperando. Y por ahí aclarar también que Chile es uno de los primeros mercados en Latinoamérica en tener este estudio cross media, inclusive único por temas técnicos más que nada, que no vamos a aclarar acá, pero es junto con Argentina, con Brasil y con Colombia, son los mercados que están teniendo este estudio de cross, digo, para poner al nivel de Chile la industria a donde tiene que estar en Latinoamérica. Seguro. ¿Querés aportar algo, Pato, o vamos a la próxima pregunta? No, de acuerdo. Desde la agencia de medios creo que es una de las métricas
que estamos esperando y que no ha habido cambios en métricas, si uno mira para atrás, significativas en los últimos 5, 10 años, tranquilamente te podría decir, más allá de las que existen desde los partners, plataformas y desde lo que era el estudio como conocíamos. De hecho, hemos perdido algunas métricas también, sin profundizar en otros medios, ¿no? Pero es una realidad de industria. Bien, perfecto. Bien, hay otra pregunta, sí, relacionada a lo que comentaba Diego respecto a los contenidos. ¿Qué opinan de que los contenidos chilenos como teleseries se estén pasando en plataformas de streaming? Yo creo que fundamentalmente es una gran evidencia de la calidad de los contenidos que se pueden estar generando a nivel local, ¿no? Históricamente es fascinante porque yo tuve oportunidad de trabajar en producción de televisión hace muchos años de mi vida, ya ni me acuerdo cuánto, pero hace mucho tiempo. Y uno tenía dos opciones, ¿no? En la producción de contenidos. O uno vendía lo que se llama la lata, que es el contenido ya listo, ya grabado, ya hecho, o uno vende el libro, ¿no? Que es la historia por sí. Hoy creo que lo que ha generado toda esta proliferación de multiplataformas, de nuevos dispositivos, es justamente como hablábamos, a diversificar, a ampliarte las opciones de canales de distribución y gente interesada en comprar esos contenidos, con lo cual yo espero ver, y se está viendo en el mundo, una ebullición de casas productoras, de nuevas ideas, de nuevos proyectos, de nuevas cosas que van saliendo y nuevas posibilidades para creativos de poder estar canalizando esos contenidos en distintas plataformas, ¿no? Y me parece fantástico que Chile muestre que puede llegar a ser un gran hub de generación de contenidos, sobre todo en el contexto latinoamericano, ¿no? Sí. ¿Otra? Otra, vamos con otra. ¿Tenemos otra pregunta? Yo Perdón. te dejo una pregunta, reparafraseo la pregunta y diría, ¿qué opinan de que los contenidos de TV hoy se estén viendo en plataformas de video? Porque hoy muchos de los videos, de los contenidos de televisión lineal, la gente los vuelve a ver. Y creo que va a ser muy interesante esa conversación, que es una conversación de industria, de realmente los canales hoy tienen una señal lineal y sus contenidos que empiezan a verse en otras plataformas. Entonces ahí creo que la industria con esto va a ver desde otra manera al tener una métrica que permita entender un poco los efectos de eso. ¿Será que tiene que tener todos los contenidos ahora dentro de sus plataformas propias y no abrirlos? ¿O sí? Eso es una pregunta más para los canales también. Por eso lo que decíamos recién, son muchas preguntas que nacen, que van a quedar acá como pregunta y que se van a ir resolviendo seguramente con el tiempo, en 6 meses, en un año, o capaz que no se resuelven, ojalá que sí, porque siento que suma a la industria, pero bueno, es parte de lo que conversábamos. Otra pregunta. Bien, tenemos una pregunta de Rita, nos pregunta, es más técnica, si con el nuevo estudio se va a medir solamente dentro del hogar, o también se va a medir cuando las personas salgan del hogar, bajo qué contexto también de redes de internet y cableoperadores, si hay algunos filtros respecto a eso. Eso respondo rápidamente, me toca a mí. Se va a medir adentro del hogar, sí, se va a medir dentro del hogar. Se mide con 2 aparatos, un people meter que se conecta al televisor, que con metodología de audio match, y con un focal meter que lo llamamos nosotros, que es lo que se conecta al router del hogar y bajo una previa instalación de dispositivos, entender de quién es el dispositivo dentro del hogar, qué dispositivo es también, a través de IP y en nuestro focal meter medimos el contenido que se consume, qué contenido en qué plataforma, digamos, y en qué dispositivo dentro del hogar. En un principio, en un inicio es dentro del hogar. Sí, obviamente sería ideal a futuro ir creciendo y poder tenerlo fuera del hogar. Bien. Y tenemos otra pregunta también un poco más técnica que se pregunta cuál es la diferencia del people meter actual y el nuevo dispositivo. Y también otra pregunta, si la medición mínima respecto a la medición de televisión y también de los videos en este caso, seguirá siendo de 1 minuto o si va a variar. Bien, muchas preguntas técnicas. La diferencia es un tema de usabilidad más que nada, de people meter. La metodología de medición es la misma, AudioMatch. Estamos hablando de un aparato tipo Deco de las cableoperadoras a una tablet, digamos, y sí se adapta el focal meter que lo tomamos nosotros, que es un aparatito que se conecta al router. Eso en cuanto a diferencia, pero la metodología de medición es la misma. Y la otra pregunta habló de la cantidad de tiempo de medición. Sí, o sea, va a seguir siendo la misma, pero es una de las preguntas que también nos hacíamos recién en el tema de plataformas y formatos, digamos, y duraciones. Si se va a seguir midiendo de la misma manera, si todo se va a seguir midiendo de diferentes maneras, diferentes plataformas, diferentes ecosistemas.
bueno, es muy difícil, la verdad, poder estandarizar absolutamente todas las métricas entre todos los medios. Creo que eso les pasa a ustedes, Pato, permanentemente, tener que estar entendiendo, dibujando un poco, no dibujando, sino como adaptando todas las métricas que existen en el mercado de los diferentes medios para poder entregar al cliente lo más práctico posible, ¿no? En ese sentido, pero sí, en base a la pregunta va a seguir siendo la misma medición. Bien, tenemos otra pregunta, nos acaba de llegar, también bastante técnica, pero creo que se podría abrir la conversación en relación al consumo de las personas. Okay. Nos pregunta si con esta nueva medición habrán indicadores que darán luces de la migración de medios entre los consumidores. Sí. Claramente que van a haber indicadores de migración de medios. Un poco lo que hablábamos recién, también está la parte de audiencias duplicadas, ¿sí? Entre las diferentes plataformas, herramientas, medios inclusive. Pero también entendemos, hay ciertas curvas que lo veíamos en la parte de indicadores al principio, que nos permite entender a lo largo del día este consumo de multiplataformas, de multidispositivos, entender cómo uno, y la verdad es que nos pasa a nosotros inclusive, nos levantamos, lo primero que hacemos es agarrar el teléfono. No es que agarro el computador, ¿no? Agarro el teléfono, después capaz que agarro el computador, después el televisor, o después el televisor, después el computador. Entonces, esta nueva medición nos va a permitir tener ese tipo de parámetros para ir entendiendo mejor, digamos, el día a día de los consumidores. No sé si quieren aportar algo. Sí, no, de acuerdo, por lo menos dentro del hogar, y va a ser una muestra interesante de ver cómo se cruzan los contenidos de otros dispositivos, etcétera. Pero me gustaría destacar algo también que vos contabas de experiencias de otros mercados. Chile tiene una particularidad que, y este estudio nos ayuda a entenderlo un poco mejor, que tiene una televisión que es nacional, que no es menor, porque en otros mercados, en Brasil, el mismo en Estados Unidos, tienes un fenómeno de regiones donde hay que hacer pautas separadas, y acá tenemos una televisión que llega a todo Chile. Hoy tenemos una muestra que agranda Chile y que mete todo el ecosistema digital en la misma muestra. Por lo tanto, las señales que podemos tener acá van a ser mucho mejores de lo que pasa en otras realidades, donde hay que entender por ciudad, por dispositivos. Entonces, afortunadamente, creo que nos va a ayudar a por lo menos tener señales dentro del hogar mucho más claras a nivel nacional. Bien, perfecto. ¿Otra pregunta, Camilo? ¿Hay por ahí? Sí, nos acaba de llegar ahora la otra pregunta. Esta podría ser la última. Bien. También bastante técnica, parece que hay harto interés por este nuevo estudio. Nos dicen que se entiende entonces que es solamente consumo en el hogar, es decir, durante el día, perdón, estoy parafraseando, durante el día el consumo de las otras plataformas es fuera del hogar, de Samuel. Entiendo que se entiende, que pregunta si es todo dentro o si va a haber algo fuera. Por el momento la nueva medición es dentro del hogar, sí, correcto, es dentro del hogar, multiplataformas, multidispositivos, ¿sí? Desde el televisor, la tablet, el celular, digamos, el computador de cada uno y de todas las personas que están dentro del hogar. Siempre medición dentro del hogar. Yo sí te quiero agregar algo. Es importante entender por el tenor de las preguntas que están haciendo y todo este tipo de cosas, que todo sistema de medición, que toda información que disponemos, todo es perfectible. ¿Tá? La pregunta del millón acá es quién paga la fiesta, ¿no? Y el punto inicial es, esto es, como venimos repitiendo aquí con Patricio, con Ignacio, esto es un salto cualitativo significativo respecto a lo que teníamos, es un gran avance respecto a lo que teníamos. Se puede hacer mejor, no cabe la menor duda, pero como diría un gran técnico argentino, y los que me conocen saben que es mi frase de cabecera, paso a paso. Esto siempre es un aporte, esto siempre es mejor de lo que teníamos, siempre se puede hacer mejor. Pero va a echar, ya esto va a echar muchas luces, por lo que estamos viendo, los primeros datos que estamos viendo, va a echar muchas luces respecto a ciertas realidades y ciertos supuestos que están bastante equivocados de cómo veníamos trabajando, ¿no? Exactamente. Bueno, si no hay más preguntas, la verdad es que agradezco nuevamente, Pato, por asistir, por acompañarnos en este debate, que creo que es súper productivo. Diego, además, invitarlos a seguir aportando para la industria, como lo venimos haciendo hace tiempo. Y bueno, nada, cualquier otra pregunta o consulta, ahí aparecen nuestros contactos. Son más que bienvenidos a nuestro chat, a nuestro canal o a toda nuestra gente de atención al cliente, liderado por Camilo. Agradecemos mucho por este evento y hasta la próxima. Gracias por la invitación. Gracias también. Un saludo.
Chao.